¿qué tal mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta una semana más, un día más, un año más, una hora más. No es cierto, 20 minutos, 25 minutos, dependiendo de cuánto dure este video, ya se la saben. Aquí en su podcast de confianza. ¿Cómo se llama? Al corte. Claro que sí, claro que sí. Soy Luis. Así es, Luis el Pelonchas, de aquí en adelante. Soy su carnicero de confianza. Aquí trayéndole nuevas enseñanzas, nuevos consejos para que la próxima vez que ustedes vayan a su carnicería, su carnicero no les venda lo que quiere. Para que a su carnicero de aquí en adelante no le valga chorizo lo que les vaya a dar. ¿Cómo ven? Muy bien, gente. Aquí estamos una vez más. ¿Cómo ven? Otro lunes empezando la semana bien, empezando la semana con ganas, con ánimo. Yo la neta no. ¿Por qué? Es que al chile yo sábados y domingos me levanto a las 6 de la mañana. Tengo que trabajar temprano y es una lata. Pero si no trabajo no les traigo contenido de calidad, contenido de confianza, para que ustedes se vayan enseñados. ¿Cómo la ven? Bueno, empecemos con el tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El día de hoy les vamos a hablar de nada más y nada menos una de las materias primas indispensables de lo que es la carnicería. ¿Cuál es? Simplemente la res. La res tirada. No, no se crean. La res. La vaca, que realmente no es una vaca. Lo que se consume más bien es en carnicería es el toro o torete se le llama. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básicamente es que uno es una vaca como esta, que es la vaca lechera, que se utiliza básicamente para cría de ganado, para cría de ganado, para alimento, para producir leche, quesos y todo lo lácteo básicamente. Y el otro es un torete, que es este, más o menos así, que prácticamente no es un toro como tal, porque el toro ya es utilizado más como semental, como para producir crías. Y el torete es un toro joven. Tampoco es un ternero porque el ternero es demasiado chico. Que hay lugares donde se come un ternero. Claro que sí, y se vende carne de ternero, como si fuese carne de res. Así. ¿Cruel? Claro que es cruel, porque a fin de cuentas es una cría, es un pequeño animal, pero en fin. Contrario a lo que la gente piensa, eh, el sacrificio de una res, de un animal, no no es violento. La realidad es que para vida de que tú tengas un criadero de reses o tengas aquí donde yo vivo se le llama introductor, para vida de que tú seas introductor de ganado, tu animal no debe estar estresado, no debe estar en malas condiciones, básicamente porque das mala calidad de carne. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente la carne en lugar de salirte roja te va a salir tinta. Por ende, la carne sale mala. Inclusive sale de una consistencia demasiado chiclosa, que cuando uno la está visteciando, inclusive el cuchillo se llega a pegar. Y eso ocasiona muchos accidentes, muchas cortaduras, inclusive de que te puedas volar un dedo. Pero en fin, la- el proceso de que una res llegue a la carnicería es vasto y a la vez es un poquito complicado de explicar, pero te lo voy a tratar de explicar o resumir para que tú lo entiendas, ustedes lo entiendan. ¿A qué va esto? Número uno, el animal debe de estar en óptimas condiciones alimentado e hidratado bien. Llega al rastro donde se le practica un sacrificio, digámoslo así, por no decir MATAR, para que YouTube no nos vaya a cancelar. Se le llega a ocasionar a practicar un sacrificio de forma que el animal no sienta.
muchas veces o anteriormente se les daba un tiro en la frente con un arma de aire, una pistola de aire, la cual tenía una varilla que se introducía por su frente y ahí es donde los animales sienten más estrés porque están viendo que la persona se acerca, llega, les pone el arma en la cabeza y les dispara. Sin embargo, ahora se utiliza una máquina degolladora. ¿Qué es lo que hace? Corta la yugular, el animal se desangra y posteriormente es tratado o nosotros le llamamos es destazado para el consumo. Una vez que es destazado el animal, se parte a la mitad, bueno, no es destazado, una vez que es desollado, porque viene el desollamiento, se le quita la piel, se le quitan las patas, se le quita los intestinos, se le quitan todo eso. Y aunque no lo crean, todo eso se consume. Aquí los intestinos se conocen como pepenas. Aquí se consume el hígado, el riñón, el páncreas, que aquí se conoce como pajarilla, la tripa, que viene siendo el intestino delgado e intestino grueso. También se consume el corazón y se consumen el estómago, que es donde se guardan las heces fecales, que aquí se le conoce como menudo. Se consume en todas partes de México. Y también la pata de la res, la piel de la res, esa no se consume como tal para alimento, pero sí como decoración o inclusive para hacer cintos, para hacer botas, para hacer carteras, para hacer llaveros, para todo. Y ya después de eso, de lo que te estaba platicando, pues se me va el pedo. Es que tengo que explicarles y son muchas cosas las que hay que explicar. Pero ya una vez que ya está el canal, se parte por mitad. Se quita la cabeza y el canal se parte por mitad. ¿Qué es lo que hacen? Quitan la cabeza, queda el canal y se parte por mitad. Una vez que el canal queda, ya lo mandan a la carnicería. Torito. Ya cuando eso sucede, nosotros aquí lo recibimos, ya sea que tú pidas como carnicero una pierna, un delantero o una pistola, así se le llama. ¿Qué es cada parte? La pierna, evidentemente su nombre lo dice, es una pierna. El delantero, nosotros lo conocemos como espaldilla, que es esta parte, de aquí, hasta acá. La pistola solamente es esta parte hasta aquí. Y la otra es completo hasta atrás, hasta la cadera. Ya de ahí, el carnicero posteriormente, ahora sí, tiende a destazar su carne, a sacar diferentes cortes. Y evidentemente es una distinción de carnes en cuanto al tamaño, porque hay cosas que se sacan de igual forma de la res que de la carne de puerco, que de la carne de puerco vamos a hablar en el siguiente capítulo, para que ustedes vayan entendiendo y vayan viendo y vayan comprendiendo. Aquí van a estar apareciendo imágenes, voy a estar poniendo imágenes de un poquito de lo que les estoy hablando para que ustedes se den una idea de cómo son las cosas y cómo llegan. Una res completa puede llegar a pesar alrededor de 150 kilos. La pierna puede llegar a pesar alrededor de 70, 80 kilos y la otra parte puede llegar a pesar entre 90 y 100. Una res completa te puede llegar a pesar hasta 400 kilos. O sea, es mucho, muchísima carne. Y, y uno como carnicero tiene que sacarla casi cada tercer día. Y sí se vende, evidentemente, pero pues es un poquito complicado. Y también por eso, pues, la gente tiende a que ve que la carne llega y, dame de esa. Y créanme que es muchísimo más buena la carne refrigerada que la carne que va llegando. O como nosotros la conocemos, la carne caliente. ¿Por qué? Porque básicamente, tanto como para nosotros como para ustedes cocinarla, es muchísimo más fácil la carne fría. La carne fría es un pedazo ya más macizo, que cuando uno está visteseando el pedazo sale completo. Cuando viene caliente está un poquito más pegajosa, más
es un poquito más aguada. Y al momento de uno querer maniobrarla o manipularla, pues es un poco más resbalosa y te puedes cortar más fácil. Y ustedes para cocinarla es muchísimo más difícil ponerla en el sartén o eso, o es un poquito más tardado el proceso de cocción. Y, y es muchísimo más recomendable y mejor que ustedes tengan la carne fría, o más bien que el carnicero te maneje la carne fría, porque a fin de cuentas, es muchísimo más saludable, inclusive creo yo, porque la otra pues ya viene, ya nosotros la tenemos ahí guardada y ya tanto microorganismos y todo eso que puede ser dañino, ya está muerto a temperaturas frías, creo yo. Esa es mi opinión, ya cada quien. Ahora, todo lo que viene de la res, nosotros lo consumimos, todo, porque si te pones a pensar hasta las heces se utilizan como abono o fertilizante. Las pezuñas es lo único, perdón, las pezuñas es lo único que no se consume. La uña, o sea, como tal, la cutícula. Lo que se consume es la pezuña, la pata, que se consume en el menudo. En el menudo se consume la panza, que es donde se guarda la popó, vaya. Este, se consume varia piel o cuero, como se le suele llamar. Inclusive la grasa se consumen también para hacer manteca de res. Por si no lo sabían, existe la manteca de res. Que dicen muchos que es muchísimo más saludable, pero la verdad que no. No hay nada como la manteca de cerdo. La manteca de cerdo es lo más natural que muchos dicen que no es recomendable, pero creo que es lo mejor que puede existir para cocinar, creo yo. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Dice mi mamá, si le haces caso a tu doctor, te vas a morir de hambre. Y sí es cierto, porque los doctores solamente tratan de darte lo más saludable cuando realmente te están matando de hambre, pero eso es otro tema. Pero en fin, o sea, ya una vez que está la carne destazada, refrigerada, tú ya puedes llegar a pedir cualquier corte que tú quieras. New York, ribeye, tomahawk, diezmillo, peinecillo, bola de pierna, punta de pierna, gallina contra gallina, chamberete, filete, el tibón, mm, bola de espaldilla, corte del 7, pescadito. Todos esos cortes o piezas tú ya los puedes pedir. Aldilla para el taco, que la aldilla normalmente en Ciudad de México se le conoce como suadero de res, pero técnicamente es aldilla, es esta parte de aquí. Es la costilla sin hueso, simplemente. Eso es el suadero. Lo que yo conozco como suadero aquí es de cerdo, perdón, es de cerdo y se utiliza en chicharrones. También se consume. Mira, bueno, eso ya te lo voy a estar platicando después para no alargarte más el tema este. Ahora, yo me enseñé a destazar hace 3 años. Yo no sabía. A pesar de que tengo 12 años siendo carnicero, apenas me enseñé a destazar hace poco. Apenas empezó a nacer mi amor por la carnicería mucho, porque yo decía antes que yo no quería ser carnicero. Yo detestaba esto. Para mí esto era, yo le decía a mi mamá, yo no quiero ser carnicero toda mi vida. ¿Para qué? Y hace 3 años que entré a la carnicería en la que actualmente estoy, bueno, casi 4 años, pero hace 3 empecé a que mi pasión por la carnicería creciera. Yo me quedé asombrado con todo porque la forma en la que me lo explicaron o la forma en la que me lo hicieron ver fue distinta, fue sumamente, no sé cómo explicárselos, pero fue un amor que fue creciendo, que fue para mí lo mejor de lo mejor que yo dije, no manches, ¿cómo no antes me llamó la atención esto? Dije, wow, fue precioso. Y yo me enseñé a destazar una res hace 3 años. Me corté, claro que me corté muchas veces, infinidad de veces yo me corté. Y la gente se queda asombrada porque dice, ¿cómo tú?
mido 1,63. ¿Cómo tú siendo tan chiquito, chaparrito, puedes destazar una res que inclusive es más grande que tú? Simplemente es por pasión. Esto se nace de la pasión, de que pues te enamoras del negocio, del oficio. Y es bonito porque te das cuenta de tantas cosas que a lo mejor de morro o a lo mejor mm, cuando te mandaban a la carnicería te preguntabas, ay, ¿eso cómo es? O esto cómo aquello. Porque a mí cuando me mandaban a la carne, yo llegaba y pedía penecillo. Yo no pedía peinecillo, yo pedía penecillo. Y yo decía, oye, que la chuleta del tibón, que la chuleta de esto, que la chuleta de aquello. Y poco a poco vas viendo cuáles son, cómo se sacan. Hubo un tiempo en el que yo le perdí el amor a la carne. Yo dejé de comer como un año carne por lo mismo, porque yo me asqué de tanto manipular carne, de tanto estar ahí al pendiente y decir, ay, carne otra vez. Ya después dices, no mames, pues al fin de cuentas se necesita. ¿Por qué? Porque pues es proteína. Contrario a lo que los conservadores y todos esos que hacen sus manifestaciones de, ay, te comes un animal, pero al otro no. Ah, veganos, vegetarianos, todo eso. Yo respeto y pido respeto de la misma forma en la que yo lo exijo y en la que yo lo doy. ¿Por qué? Porque toda esa gente juzga sin siquiera conocer. Te lo juro que no han probado, o a lo mejor se hicieron veganos o vegetarianos porque en algún lugar que fueron a probar no, no les gustó o la forma en la que preparaban les salió mal. Dice por ahí un meme, cuando lo poco que te queda de comida lo gasta, lo poco que te queda de dinero lo gastas en comida y sabe feo. Está la cucarachita de Bob Esponja y comiéndose una hamburguesa. Pero bueno, o sea, técnicamente todo lo que te dicen de que los animales sufren no es cierto. Te invito a que vayas a un rastro. Realmente yo cuando fui por segunda vez me quedé anonadado, me quedé sorprendido la forma en la que hacen todo ese proceso. Fue cuando ya me enamoré, que fue hace 3 años, fue cuando ya me enamoré de todo este negocio, de todo esto de decir, wow, no por la muerte del animal, sino porque realmente esto es un arte, todo lo que tú haces es un arte, este podcast es un arte, este oficio de carnicero es un arte, lo que tú haces es un arte, todo a lo que te dediques es un arte a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo algo a una audiencia y la audiencia lo va a tomar como ellos quieren. Probablemente para ti representa de una forma, para mí otra, para fulano otra, sutano otra, mangano otra, perengano otra. Pero a fin de cuentas, todo lo que tú haces en tu vida, en tu día, es un arte. Y yo me enamoré de este. Y quiero compartírselos a ustedes. No para que se enamoren de la misma forma que yo, pero sí para que comprendan y entiendan todo lo que conlleva estar parado detrás de un mostrador ofreciéndote un corte para que tú comas bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el carnicero que está parado en una tabla, mostrador, haciéndote un corte, al carnicero de Soriana, digámoslo así, o de un supermercado X, o al de un supermercado, que simplemente el carnicero que está parado en una tabla ofreciéndote su producto, es producto fresco, es producto de calidad, es producto de rastro tipo TIF, tipo Inspección Federal o fitosanitaria, no recuerdo bien cuál es, pero es una de esas dos. Luego se los investigo bien. Pero es un rastro tipo TIF. Y lo otro se le llaman carnes congeladas. Hay carnicerías que lo manejan, claro que hay carnicerías que lo que manejan, pero más se maneja en supermercados porque se necesita mantener así de conservado para que ustedes lleguen y lo compren y todavía les dure más. Pero, en fin. ¿Qué historias tenemos para hoy? Pues simplemente la vez que yo fui al rastro,
Y yo iba con ese miedo de, como la gente de, ay, pobres animalitos, los maltratan. No, cuando llegas y ves, yo cuando llegué y vi dije, no mames. Yo volteaba a ver todo y decía, ¿y esta máquina para qué? ¿Y esta máquina acá para qué? Y me llevaron a los corrales. Yo le decía a mi patrón, es que para mí el animal está sufriendo. Y mi patrón me decía, ¿qué va a sufrir? Mira, lo pasaban y todo. Los llevan con calma. Hay lugares donde no les voy a mentir, sí es donde los tratan mal, donde les pegan y los electrocutan y todo eso para que el animal vaya hacia la maquinaria. Pero aquí no, aquí simplemente es así, o sea, y yo vi y yo decía, no mames, o sea, ya cuando salimos de ahí yo le decía a mi patrón, güey, o sea, yo quiero dedicarme a esto toda mi vida. Es increíble. O sea, la manipulación del cuchillo, la forma en la que te entregan todo, cómo, cómo un animal tan grande termina en un trozo tan pequeño que a fin de cuentas sabe tan rico. Así, o sea, no entiendes cómo todo eso, ese proceso hace que tu corte, tu hamburguesa, tu taco, lo que sea, sepa tan rico. Y la otra historia, pues es cuando me tocó bajar una res completa del camión distribuidor. Yo trabajaba en ese entonces en la primera carnicería en la que yo estaba. Yo era o sea, siempre he estado chiquito. Y, y antes, pues estaba más flaco. Ahorita estoy gordo. Pero antes era un ñonguito chiquito la chingadera. Y, y me tocó, en ese entonces iba al gimnasio y trabajaba mucho lo que es pierna. Y me tocó bajar la res, la pierna, pesaba alrededor de 70 y tantos kilos, 80. Y la gente se me quedaba viendo y me decía, no manches, ¿cómo tú puedes un pedazo de carne que está muchísimo más grande que tú? Yo decía, pues, no sé, eso es más maña que fuerza. Y la gente se sorprende, por eso les digo a ustedes, déjense sorprender por este oficio y verán todo lo que conlleva. Así que no me queda más que agradecerles y desearles un buen día, buena noche o buena tarde. Depende de que estés viendo esto. Sí, me equivoqué. ¿Cuál es el pedo? A ver. No pasa nada. Así que hasta aquí lo dejamos por hoy. Nos vemos la siguiente semana con otro nuevo video. Si tienes alguna historia o algo, aquí te voy a poner, aquí abajo, te voy a poner el link de la página de Facebook para que nos mandes una historia. Y con gusto la voy a leer, de lo que tú quieras, pero que tenga relación en cuanto a carnicería, ya sea que te enamoraste del carnicero, ya sea que te chingaste un carnicero, ya sea que te chingaste un carnicero, o que el carnicero te chingó a ti, cosas así. La cosa es que vayamos creciendo como comunidad y a ustedes les vaya agradando nuestro contenido. Ay, se cae. Así que sin más por el momento, nos vemos. Chao.